Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos al séptimo día y última conferencia por el día de hoy de nuestro Congreso Virtual Mundial de Learning. Tendremos en total 37 conferencias entre el 5 y el 16 de octubre. Otorgaremos certificados de asistencia a aquellas personas que participen en 10 videoconferencias o en 5 videoconferencias y coloquen comentarios de calidad en el sitio del Congreso. El funcionamiento, una vez que termine de hacer la presentación y la pequeña introducción que siempre hago, Iván tiene 45 minutos para hacer su exposición, me avisa y luego o Gustavo o yo le pasaremos las preguntas. Como siempre, eh, yo lo llevo, Rafael. Como siempre, vamos a usar lo menos posible el chat solamente para cosas muy puntuales en caso de que haya algún tipo de inconveniente. Y yo les voy a colocar una URL para lo que corresponde a las preguntas. Esta URL envía un formulario donde ustedes van a colocar las preguntas. Iván nos va a dar una conferencia que se titula Hackeando el sistema de la educación. Iván dice que se considera un growth hacker y a la vez ha sido docente de varias universidades en su país, Bolivia, tanto de pregrado como de posgrado, con 14 años de experiencia en materia educativa. Los tópicos que ha abordado en su vida universitaria como catedrático han sido muy variados en relación a las ciencias económicas, administrativas y financieras, partiendo en el pensamiento más crítico y formal de la economía, pasando por la economía informática hasta la creatividad del mercado digital, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al servicio de la educación online. Tú dices dónde estás trabajando ahora. Adelante. Aló, sí, muchas gracias, Carmencita, por la presentación, por la introducción. Pues para mí es realmente muy grato, es un placer nuevamente estar en otro congreso más virtual, mundial de e-learning. Agradecerles a todos los organizadores realmente por hacer este esfuerzo que no es fácil cada año de llevar adelante y de unir todas estas ideas, todos estos esfuerzos que hacemos los diferentes. Si no fuera por ellos, pues cada uno estaría yendo por su lado y estaríamos muy desvinculados el uno del otro. Entonces, siempre me voy a acordar de agradecerles a las personas que organizan este serie de congresos y también agradecerles a todos los presentes que están el día de hoy en la sala por regalarme parte de su tiempo y también mandar un saludo a las personas que van a escuchar seguramente esta conferencia más adelante de manera virtual. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría comenzar un poquito sobre la ponencia que les traigo este año, ¿sí? Es un tema que lo estoy manejando desde hace un tiempo y que me pareció muy interesante, porque de alguna forma yo lo siento y yo lo veo, como dijo Carmencita, soy docente en varias universidades de mi país, tanto en pregrado como posgrado, y yo siento la misma inquietud de los estudiantes que dicen, bueno, está bien ir a la universidad, profesionalizarse, buscar algo mejor, y en muchos casos, estoy seguro en sus países también sucede lo mismo. Yo vivo en Bolivia, y aquí en mi país de Bolivia, pues definitivamente el tema de la cartonitis es un tema muy agudo, muy álgido, es decir que a los estudiantes de secundaria que cuando acaban colegio se les vende la idea, bueno, parte de los padres, parte de la sociedad, de la cultura, de que si no van a las universidades a sacar algún título de cualquier cosa directamente, entonces están perdidos, o sea, sus oportunidades laborales se reducen bastante, tienen muchas limitaciones financieras, bancarias, la misma sociedad como que te ve, ¿no? De una manera un poco despótica, entonces estamos acostumbrados a que los estudiantes pasen inmediatamente de ser un bachiller en humanidades a ser directamente un estudiante universitario, ¿no? A diferencia de otros países
como ser Argentina y qué sé yo, donde por lo menos salen de colegio, pero tienen por lo menos algún oficio técnico, ¿no? Alguna carrera técnica pueden sacar. En cambio acá no, o sea, son bachilleres en humanidades, entonces necesitan sí o sí formarse dentro de las universidades o institutos carreras cortas, ¿sí? Pero sin embargo, dentro de mi apreciación, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, me puedo dar cuenta de que los estudiantes ya no son los mismos estudiantes que teníamos hace 5 años, ¿no? Han cambiado, han evolucionado, yo diría de una manera bastante vertiginosa. Entonces, son personas mucho más inquietas, mucho más, vamos a decir, investigativas, un poco más retadoras, que es lo que yo como docente al menos me encanta, que un estudiante me corrija o mejore o acote algo, ¿no? Y que no sea la vieja clase magistral, el masterclass donde el docente está de un lado, los estudiantes están del otro lado y no hay una comunicación, no hay un diálogo, ¿no? Yo apoyo mucho el método socrático, por ejemplo, porque me encanta dialogar con mis estudiantes y qué mejor que los estudiantes estén bien preparados. Entonces, aterrizando un poquito la ponencia que les estoy trayendo, podríamos decir que existe un fenómeno que ha evolucionado los viejos paradigmas educativos de manera radical, como los dije en los últimos años. ¿Y en qué sentido? Que prácticamente cualquier persona, y eso de cualquier persona lo tengo subrayado y ahora vamos a decir por qué me estoy refiriendo a eso, no solamente puede vaciar o enseñar todos sus conocimientos del saber humano, en la que considera que puede aportar significativamente, sino que también puede crear su propio centro educativo internacional de manera virtual. Entonces, para muchos colegas de mis amigos docentes es un abrecocos, ¿no? Porque evidentemente hemos nacido prácticamente ni siquiera en la web 1.0, sino antes de la web 1.0, entonces estamos acostumbrados a directamente trabajar para un centro educativo, ya sea un instituto, un centro de formación, una escuela de negocios, no sé, una universidad o algo, ¿sí? Y que directamente tengamos trabajo por esa temporalidad y después chao, ¿no? Entonces nos dedicamos a otras cosas. Conozco docentes que no solamente son docentes, sino que tienen otro oficio o incluso tienen otra profesión o se dedican a hacer trabajos independientes o consultoría y demás, pero es básicamente un tema de oferta y demanda, ¿sí? En este caso, lo que yo estoy mostrando es de que, por un lado, nosotros podemos crear nuestra propia oferta educativa como educadores, ¿sí? Voy a hablar de un fenómeno más adelante que mucha gente está entrando a, vamos a decir, esta industria de educación, si vale el término, pero que ni siquiera ha pasado, digamos, por la metodología formal, sino que directamente se ha lanzado al éxito y tiene muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, a esto me refiero de que hay muy pocas barreras de ingreso y de salida, así esta pujante industria, podemos decirle, de los productos de información, ya voy a decir de qué se trata eso. Y este proceso, precisamente le he denominado simplemente hackeando el sistema educativo, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, un poquito, ¿cuáles son las fallas más importantes del sistema educativo actual? Estoy seguro de que ustedes como docentes o como estudiantes también han vivido estos problemas, ¿sí? O esta percepción que tienen muchas personas. Por ejemplo, el primero, el costo y el tiempo en finalizar una carrera universitaria, ¿sí? Son 4 o 5 años en mi país, no sé cómo será en otras partes del mundo, pero al menos aquí para sacar una licenciatura no solamente tienes que terminar todos tus semestres, haberlos aprobado, sino que además tienes que hacer una tesis de investigación. Y cuando yo hablo la palabra tesis, todos mis estudiantes empiezan a temblar, porque lamentablemente no se les ha inculcado ese espíritu de investigación, no se les ha formalizado una metodología para que la tesis en realidad no tenga que ser la carga más pesada que les tengan que poner a los estudiantes, sino que más bien la tesis debería ser algo que ellos estén buscando, porque finalmente es su aporte a la investigación científica. Pero lamentablemente con este tema de las tesis, a veces las licenciaturas se extienden 5, 6, a veces 7 años, ¿sí? En posgrado, en maestría, por ejemplo, igual, se hace tesis de maestría, y lo que debería durarte 1 año y medio, 2 años, se transforman en 3 años y medio, 4 años, y son casos realmente muy fuertes, pero que finalmente el Ministerio de Educación las puso. Entonces si tú no puedes cumplir con eso, entonces imagínate el tiempo que tardas en finalizar eso, y además los costos, ¿no? Porque los costos asociados no solamente a
la carrera en sí, sino, como te digo, a la elaboración de un trabajo de investigación serio, etcétera y demás. Entonces, se hace cada vez más complicado. Otro problema también es la desvalorización del título académico, es decir, ya no se valora como antes el título académico. Decir licenciado era wow, decir ingeniero era re wow, ¿no? En cambio ahora prácticamente tenemos por botones, ¿no? Mínimo tienes que ser máster, de aquí a un tiempo será doctorado, no sé, pero definitivamente las empresas no están en el aspecto de la cartonitis, ¿sí? También cuando hablo con empresarios privados, por ejemplo, la Cámara Nacional de Industrias el día de ayer, varios me decían, sí, efectivamente buscamos que sean recursos humanos, personas probas, que efectivamente hayan pasado por el tamizado, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa es la experiencia, ¿sí? Entonces, se van a contratar más que una persona sacado 96, digamos, summa cum laude, se van a una persona que haya sacado tal vez 80, pero que tenga más experiencia de lo que la otra persona. Entonces, como todos nosotros, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más resultadista, entonces no nos interesa llegar a saber cómo hemos llegado, sino que lleguen a los resultados. Entonces, el título académico sí, pero si tienes experiencia mucho mejor. Y lamentablemente, como ustedes saben, se forma un círculo vicioso. Salen de la universidad, no tienen experiencia, entonces, bueno, tienen que hacer suboficios, otras cosas, lo que se llama la informalidad, ¿sí? Y después de que ganan algo de experiencia, quieren volver, entonces se vuelve todo un círculo vicioso y definitivamente el problema también es de que después de 5 o 6 años que has estudiado en la universidad, tal vez lo que has aprendido en la universidad ya no se aplica, ¿no? Peor si estamos hablando de ramas tecnológicas como ser ingeniería de sistemas, ¿no? O informática. Otro problema son los exámenes vocacionales que a veces son inexactos, ¿sí? Tal vez a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? De que el examen vocacional les decían que ustedes son buenos en esto. Se metieron a estudiar eso y resulta que habían sido buenos en otra cosa totalmente diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O, el peor de todos, instructores inexpertos, ¿sí? Entonces, vamos a manejar esa palabra de instructor, ¿sí? Alguien podría decir, pero podría ser docente, catedrático, profesor, ¿sí? Ok. Pero les voy a explicar más adelante por qué me refiero a instructor y no necesariamente a un profesor como tal. Pero de todas maneras, el que nos enseña, ¿sí? Esa persona que nos enseña puede ser de que no tenga los conocimientos suficientes y que simplemente ha agarrado un libro y de manera teórica te haga repetir como un lorito de la A a la Z. Pero en ningún caso ha habido realmente un proceso de enseñanza o de que las personas hayan querido aprender algo, ¿sí? Sino simplemente ha sido traspaso de información, o peor, que te han hecho la vida imposible. Otro problema es la falta de experiencia teórica versus el mundo real, laboral. Conozco muchos docentes que jamás en su vida han marcado tarjeta y que sin embargo siguen dando clases o siguen sacando sus cuadernitos con sus hojitas sillas ya de tanto tiempo que están gastando, etcétera. Es que no está mal, ¿sí? Pero eso debería estar acompañado de un poquito más de enriquecimiento práctico y sobre todo la experiencia, ¿sí? Otro problema podrían ser las evaluaciones que son desmotivantes y generalistas. ¿Sí? Todos sabemos, evidentemente, para un curso de 40, 50 estudiantes, tratar de hacer un examen one-on-one, uno a uno, ¿sí? Que tú le vayas preguntando y te vayas respondiendo, etcétera y más, y en base a eso lo evalúas y siguientes, es difícil, complicado, ¿sí? Entonces, por eso nos hemos inventado test estándares, ¿sí? Que son prácticamente lo mismo, muy generales y que en muchos casos a veces las preguntas son más de conocimiento, o sea, más de retención de la información que de generación de conocimiento. Entonces, ese es un problema y eso también desmotiva. No solamente para que los estudiantes aprendan más, sino peor, para que los recuerden más adelante. Otro penúltimo problema podría ser la poca atención a las habilidades propias de cada individuo. Está relacionado con lo anterior, que como son grupos grandes y estamos acostumbrados a un sistema de que, bueno, si no todos están tallados del mismo corte, pues entonces no vale la pena meterse a los arbustos. Entonces, tratamos de manejar a todas las personas de manera similar, olvidándonos que cada uno tiene sus propios pensamientos, tiene sus propios sentimientos, tiene su manera de ser, su manera de aprender. Sí, entonces hace complicado en el sistema educativo actual. Y finalmente, la falta de motivación apropiada. Sí, o sea, yo a mis estudiantes siempre aterrizo esto. Usted me hace mucho recuerdo
a lo que aprendimos en educación superior, que estaba relacionado a la teoría conductivista, ¿sí? Es decir, la zanahoria o el garrote, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su zanahoria de los estudiantes? Lamentablemente, la nota, ¿sí? Un puntito, 2 puntitos, eximirse de un examen, qué sé yo, etcétera. Ese es su zanahoria. Y el garrote, obviamente, es que si no lo hacen, bueno, te aplazas, ¿no? O pierdes puntos. Entonces, esa motivación, digamos, muy conductivista, si bien puede funcionar en algunos momentos, el problema es de que más adelante esto puede llegar a percudirse y definitivamente entorpecer, porque las personas que realmente quieren aprobar la materia con un buen puntaje, lo van a hacer. Pero los estudiantes que están ahí por hacerlo o por aprobar simplemente no lo van a hacer. Entonces vas a tener 2 o 3 grupos claramente divididos y eso no va a ser bueno para la clase. Entonces, surge la previante pregunta del millón. Después de todos esos problemas que los hemos visto, los hemos vivido, los hemos sentido, podríamos preguntarnos, bueno, estamos viviendo en la era de la información, entonces, ¿de qué manera se podrían aprovechar el auge de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación al servicio de hackear el sistema de la educación actual de manera virtual? Entonces, entraremos en este territorio, dándole una respuesta. Primero, y es algo importante que lo he puesto en el documento, de cuál es la diferencia entre las TICs tradicionales versus las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Seguramente ustedes mismos deben hablar indistintamente TICs de NTICs, ¿sí? Pero veamos el concepto de las TICs muy brevemente, ¿no? Lo que se llaman las TICs tradicionales. Dice en su definición, son un conjunto de herramientas comunicacionales utilizadas hasta antes de la aparición del Internet. Ojo, hay un corte ahí. Entre ellas, la TIC tradicional por excelencia es nuestra bendita voz humana. Yo me estoy comunicando por ustedes y me están escuchando a través de mi voz humana y eso es la tecnología que se utiliza. Sí, seguramente debe ser una de las más antiguas de todas. Después han ido evolucionando gracias al papel, impreso, los sonidos, el telégrafo, teléfono, radio, más adelante y en el siglo XX la televisión y seguramente el video, ¿correcto? Entonces un docente que no sepa utilizar TIC significa que no sabe hablar, en otras palabras, ¿sí? Ojo. Ahora, cuando estamos hablando de competencias de nuevas tecnologías de la información y comunicación, mejor conocidas como NTICs, bueno, es un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas informáticas que son el software, ¿sí? La parte blanda, pueden ser programas de pago gratuitos, y la parte dura, el hardware, equipos computacionales, gadgets, ¿sí? Además de las funcionalidades del Internet, como ser tener tu sitio web, correo electrónico, boletines electrónicos, foros virtuales, chat, videoconferencias y demás, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Hay una gran diferencia entre las TIC versus las NTIC. Por favor, que eso quede muy claro. Y hablando de las NTIC, podríamos ver aquí algunas de sus características básicas, ¿sí? Interactividad, instantaneidad, digitalización. Imagínense, cada uno de esos conceptos plantea una serie de retos, pero muy fuertes y que se diferencian totalmente de las TIC tradicionales. Interconexión, bases de datos computarizados, ¿sí? Diversidad de contenidos, alta calidad en imagen y sonido, además de influencia sobre procesos, más sobre procesos que productos. Entonces, definitivamente estas NTICs han venido a cambiar nuestras vidas, cómo vivimos, cómo nos comunicamos con el resto de las personas. Aquí viene un concepto que lo he definido, ¿sí? Que se llaman los infoproductos. Tal vez han escuchado ustedes, productos de información. Yo, desde mi punto de vista, lo llamaría como aquel saber humano que ha sido empaquetado sistemáticamente con información valiosa y de contenido relevante. ¿Para qué? Para resolver una determinada problemática, de tal forma que le ofrezca al que lo consume el punto de vista de uno o varios expertos en la materia, en base a sus investigaciones, experiencia y conocimiento destilado, desgrasado, ¿sí? Entonces, si tomamos la definición de infoproductos tal como se las presento acá, podríamos decir que la imagen de la derecha, por ejemplo,
esta imagen de los libros representan un infoproducto, ¿sí? Porque en este caso es un conocimiento que ha sido destilado, que ha sido, vamos a decir, masticado, regurgitado por una persona, el autor, que le vamos a llamar un experto en esa materia, y que en base a su punto de vista se ha basado también en el conocimiento, en las investigaciones, experiencias de otros autores que le han precedido, ¿sí? Hasta armar algo que las personas lo puedan leer y que puedan aprender con ello, ¿sí? Ahora, este infoproducto que son los libros también puede traspasarse a lo que significan las revistas, los boletines, los seminarios, ¿sí? O incluso, como algún colega mío me decía, a la educación a todos niveles, ¿sí? Donde su definición de infoproducto extremo es finalmente la universidad, ¿correcto? Ahora, hay que saber diferenciar entre los infoproductos de soporte físico versus los infoproductos digitales. Y aquí hay una diferencia realmente brutal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cabe remarcar que un producto de información puede ser digitalizado para su entrega y consumo. Es decir, que un infoproducto puede ser digital, pero un producto digital no necesariamente es un infoproducto. Ojo. Entonces, los infoproductos de soporte físico, con el que hemos tenido contacto desde niños, seguramente pueden ser los libros, las revistas, los boletines, la asistencia a algún seminario, la enseñanza a todos niveles, ¿sí? Pero un infoproducto digital, ahí estamos hablando del ebook, del booklet, los boletines electrónicos, los webinarios, lo que estamos haciendo ahora, la educación por los medios electrónicos, estamos hablando de CDs de audio, de entrenamiento o de ocio, estamos hablando de DVDs, de videotutoriales, multimedia, entonces todo eso, transmedia, ¿sí? Todo eso chévere también que sabemos manejar el día de hoy, bueno, son infoproductos, pero de soporte digital. Entonces, si esto es así, ya he entrado un poquito al concepto de hackear, que seguramente varios de ustedes lo han escuchado, pero lo han escuchado desde un punto de vista comercial, ¿sí? Pensando en hacker, es la persona que va y te roba la información, que se entra a los sistemas de computación para, por orgullo, o para dañar, para sacar información y qué sé yo. No, o sea, en este caso, estoy utilizando el gentío de hackear de la siguiente manera. Lo estoy viendo como la acción de explorar y buscar los limitantes de un código o una máquina. Trasladando este concepto a la educación, encontramos que el sistema educativo está lleno de falencias, las cuales necesitan ser cambiadas con urgencia. Si se acuerdan, al principio de la presentación habíamos hablado de varias falencias. Entonces, ¿cómo podemos superar esas falencias? ¿Cómo podemos saltar la barda? ¿Cómo podemos llegar más rápido del punto A al B sin tener que dar la vuelta por C, por D, etcétera? ¿Sí? Entonces, se necesita un modelo educativo sólido y estructurado que contenga las competencias para adaptarse. Ahí la clave es adaptarse a la realidad actual. Entonces, estas competencias blandas que representan la parte del ser, la motivación y el camino de la persona, y por otro lado vamos a tener las competencias prácticas, que obviamente se trasladan a la acción y a los hechos y a la disciplina y liderazgo, que se traduce en la capacidad y decisión de la persona en cambiar con un contexto determinado. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de plataformas educativas virtuales que nosotros como docentes podíamos aprovechar para sacar nuestros cursos de formación, ¿sí? Que le podemos llamar infoproductos. Entonces, las opciones para lanzar, administrar y gestionar un curso online son básicamente de dos tipos. Por un lado, puedes hacerlo tú mismo. Es decir, conozco a algunos docentes, seguramente algunos de ustedes manejan, ¿sí? Algunas plataformas como ser Moodle o como ser WordPress, yo lo manejo perfectamente, o algún otro LMS, ¿no? Learning Management System. Entonces, definitivamente es muy sencillo. En realidad, si te fijas, armar, o sea, bueno, necesitas algunos conocimientos previos, ¿no? Tal vez seguramente pasar un curso aquí y después una vez que pasas un curso en unas plataformas, después ya te vas animando a hacer un poquito allá. Porque a las universidades les encanta manejar, por ejemplo, el Moodle, ¿sí? Simple, por el tema de licencias. Como es un lenguaje de código abierto, sí, con licencia GNU, entonces, bueno, adelante, pues no estamos pagando royalties por cada curso online que estamos sacando, entonces es muy popular. Lo mismo sucede con el tema del WordPress,
¿sí? Compramos una plantilla educativa que nos cuesta 50, 60 dólares, ¿sí? No más. Lo instalamos en nuestro hosting, en nuestro servidor, y ya está, ya tenemos una escuela educativa virtual, entonces, y con plantillas cada vez más interesantes, mucho más interactivas, ¿sí? Entonces, este tema de la tecnología que antes era reservado simplemente para los genios que estudiaban en la NASA o para las personas que iban a la universidad y estudiaban sistemas y todo eso, cada vez se ha ido aterrizando, ¿sí? Se ha vuelto cada vez más terrenal para las personas como yo, que no estudio nada de ingeniería de sistemas, no sé programación, absolutamente código cero, pero eso no me impide armar mis cursitos en Moodle o agarrar mi programita de WordPress y de un CMS, volverlo un LMS y funcionar ahí perfecto, una maravilla. Entonces cada vez está al alcance de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que hacerlo tú mismo, ok, perfecto. Demora tiempo, esfuerzo, sobre todo de investigación y de administración y gestión. Pero, si tú quieres tener todo lo anterior, pero ya hechito, ¿sí? Es decir, que ya existe una plataforma hecha por terceras personas, entonces existen las plataformas MOOC, ¿sí? Donde tú puedes subir tu curso abierto, online y masivo, o como le dicen también los TOMAS, ¿no? El curso online, masivo y abierto, los TOMAS. Entonces hay muchas universidades, incluso muchos centros educativos que se han prestado a dar MOOCs de todo tipo y gratuitos, ¿no? En muchos casos, o sea, la Universidad de Stanford, donde he sacado unos cursos MOOCs buenísimos, interesantes, la Universidad, el MIT, ¿sí? Khan Academy, o sea, ni hablar, ¿sí? Entonces, directamente para que tú no tengas que hacer, digamos, todo desde cero, puedes simplemente subir tus materiales a alguna de estas plataformas que ya están construidas para ti. Entonces, es muy sencillo. O en Udemy también es una maravilla, ¿no? Es interesante que los que conozcan lo utilicen y los que no lo conozcan prueben lo que significa Udemy o Udemy, como quieran verlo. Sí, es una maravilla, es realmente algo muy fácil de hacer. Ahora, muy rápidamente, ¿cuáles serán los beneficios y las desventajas de los MOOC desde mi punto de vista? Primero, el ritmo de aprendizaje, beneficio de las MOOC, fijado en cada participante. Los estudiantes pueden aprender según sus propios horarios, entonces hay una flexibilidad. Personas de países en desarrollo sin posibilidad de adquirir una educación superior pueden aprender con los mismos materiales y profesores que los países desarrollados. Eso me pasó hace 3 años y medio exactamente, cuando con la Universidad de Stanford hice un MOOC precisamente desarrollado en el Business Model Canvas. Entonces, mismo profesor, misma universidad, mismos materiales, misma forma de evaluación. Lo único que era diferente era obviamente el costo. ¿Por qué? Porque la universidad, ustedes saben, ¿no? Hay costos, certificación, ¿no? Todo lo que significa esto para que te den el título. Entonces, al final, si tú cumplías con todo lo que te pedía tu profesor de Stanford, recibías efectivamente, digamos, vamos a decir, una especie de nota, sí, virtual que te la firmaba el docente. Pero en ningún momento aparecía la Universidad de Stanford porque obviamente hay un tema de royalties y todo lo demás, ¿sí? Entonces, pero el contenido era exactamente el mismo. Una maravilla. Y otro beneficio es que no existe limitación en el número de matriculados. Puedes tener 1, 10, 100. Cuando tienes 1000, 10,000 estudiantes, ahí empezaste a preocupar, ¿no? Yo he participado en algún MOOC que era tan interesante, tanta gente lo necesitaba, que éramos aproximadamente 40,000 personas. Sí, era un MOOC de proyectos desarrollado por una eminencia en el tema de proyectos durante décadas, entonces todo el mundo se metió, ¿sí? Bueno, ahora una cosa es todas las personas que entran y otra cosa es las personas que terminan, ¿sí? Hay estadísticas que nos dicen que aproximadamente entre el 3 y el 5% de los estudiantes terminan de completar todo el MOOC y el resto, el 95, 97% no lo hace, ¿sí? Por diferentes factores. Bueno, y como es gratis, muchos dicen, entonces no tengo nada que perder, ¿no? E incluso se fue pagando, pero bueno, es otro tema. Algunas de las desventajas de las MOOC, ¿sí? Están elaborados con una programación única, obviamente no están diseñados para que se puedan adaptar los conocimientos previos del alumno que posee, pero eso está cambiando un poquito, seguramente con lo que van a ver, podemos ver más adelante, ¿sí? Los SMOOC, por ejemplo, no, los Small MOOCs, que son de 30 estudiantes para menos, entonces ahí sí ya podrías un poquito adaptarte, pero imagínate un curso de 1,500, 10,000 personas, no, imposible, todo tiene que ser estándar, ¿sí? Otro.
los alumnos desconocen el tiempo necesario para llevarlos a cabo con éxito. En este caso, por eso es que también la tasa es muy baja, porque a veces los ritmos de trabajo, porque la mayoría de los MOOC, como ustedes saben, tienen un principio y tienen un fin. Empezamos el 13 de octubre y terminamos el 13 de noviembre. Listo. Entonces, durante ese tiempo tenemos que ir cada semana tenemos que ir presentando trabajos, etcétera y demás. Entonces, a veces ahí en el tema del tiempo nos descuidamos, ya dejamos una cosita para la siguiente semana y cuando nos damos cuenta se acabó el MOOC, ¿sí? Hay otros MOOCs que efectivamente son, vamos a decir, los evergreen. Evergreen, o sea que prácticamente no tienen ni principio de iniciación ni tampoco fin. Entonces uno puede tomarlas a su ritmo, sí, pero son los menos. Para mí que los MOOCs más efectivos son los que efectivamente te hacen cumplir un calendario de actividades, tienen un principio y un fin, ¿sí? Y otra desventaja podría ser que las lecciones con mayor dificultad, mucho alumnado no llega a conseguir los objetivos marcados, ¿sí? Porque como en este caso son diferentes tipos de competencias, de conocimientos, de saberes previos, entonces no podemos homogeneizar algo que nosotros queremos para todos al mismo tiempo. Entonces, algunos ya lo conocerán, entonces avanzarán rapidito, otros no tanto, irán lento, etcétera y demás. Entonces, hay que ver qué pasa con esto. Pero los programas MOOCs también están empezando a cambiar, sobre todo con el tema, con el auge de lo que significa el desarrollo de sistemas expertos, inteligencia artificial y las famosas redes neuronales. Pero bueno, sigamos. Beneficios y desventajas. Ahora hablemos de los infoproductos, ya que se los he presentado. ¿Qué son los infoproductos? Algunas de las ventajas. Bueno, no hay que enviar productos físicos, ¿sí? Es decir, no hay gastos de envío, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente los productos de información, vamos a decir que están diseñados para obtener un cierto tipo de lucro, ¿sí? Entonces, al no ser físicos, o sea, yo te vendo un ebook, por ejemplo, o yo te vendo una canción, o yo te vendo un software, entonces no necesito quemar, empaquetar, distribuir, etiquetar y enviártelo, ¿sí? Entonces, como los gastos de envío son cero, una maravilla. Además, ofrecen definiciones, teorías y perspectivas de autores reconocidos. Como les digo, no solamente una persona. He escuchado también aquí en el Congreso el tema de la curación de contenidos, que me parece fantástico, es lo que muchos docentes hacemos, somos curadores de contenidos. Otra, manejan gran cantidad de información sobre temas, o sea, hay una diversidad de temas que se pueden hacer que realmente no tiene fin. Es decir, estos se llaman los nichos, ¿sí? Los nichos, subnichos, células de mercado son tan grandes como las necesidades de cada individuo. Algunas de las limitaciones de estos productos de información. Bueno, a veces el contenido puede ser bastante extenso e incluso puede ser difícil de revisar. Puede haber poca actualización en ocasiones. Tú lanzaste un curso hace 2, 3 años, lo subiste de manera virtual y hace 2, 3 años que no lo actualizas, sino que está ahí. Pero si sigues las recomendaciones de los expertos, de los gurús de marketing, pues te dirán reempaqueta y actualiza algunos videos a no ser que sea un cambio brutal, ¿sí? Y pásalo a tu producto 1.0 al producto 2.0, ¿no? Y el próximo año al 3.0, ¿sí? Porque las personas quieren los productos del año, ¿sí? Por más de que yo te ofrezca un infoproducto del año 2014, dices, y eso servirá, digamos, ¿no? Imagínate, estamos en un mundo que cada vez trata de actualizarse mucho más rápidamente, aunque tal vez en la mayoría de los casos ni siquiera lo necesite, simplemente por moda, por fashion, ¿sí? Otro problema podría ser la subjetividad en los planteamientos según el autor, porque como en este caso es un autor y básicamente es uno solo que está variando, entonces habría que ver un poquito el punto de vista del autor y compararlo con lo que dicen otras personas. Ahora, de todo esto, lo más importante es que no debe olvidarse nunca el papel clave que representa un mentor o un tutor, ¿sí? Un facilitador o docente al momento de realizar y completar el aprendizaje online, porque en este caso es muy difícil que una persona sea auto en todo, ¿sí? Que sea una persona que se autoeduque, que se autoevalúe, que se automotive, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros estamos acostumbrados o hemos nacido así directamente desde que fuimos al kinder, ¿sí? Que nuestra mamá, nuestro papá nos lleve de la mano, lo mismo el profesor nos lleve de la mano y no nos suelte,
¿sí? Y como con pasitos de bebé nos haga subir un escalón tras otro escalón hasta que aprendamos a caminar y finalmente podamos correr, ¿sí? Entonces, la importancia de tener un mentor, un tutor es clave para que definitivamente este aprendizaje no solamente sea significativo, sino que se aprenda exponencialmente mucho más rápido y para toda la vida. Entonces, ¿dónde queda el valor curricular de la formación online? ¿Qué es lo que le preocupa a muchos de mis estudiantes? Me dicen, pero bueno, ¿será que eso me sirve? ¿Que lo puedo presentar en mi trabajo, en mi changa, en mi pega, en mi currículum? Bueno, según varios expertos en la materia de cursos online, los certificados obtenidos una vez que se concluyan y aprueban los cursos en línea tendrían el mismo valor curricular que los que se obtienen de forma tradicional. Es decir, que los alumnos con estas certificaciones tendrían la posibilidad de avalar y comprobar sus conocimientos con documentos expedidos por instituciones académicas de prestigio. O sea, en este caso, estamos diciendo que esos títulos que te expenden estos cursos, sí, estos centros de formación online, sí tienen valor, sí los puedes presentar, ¿correcto? Y lo que yo les digo, finalmente, si tú te estás presentando a un trabajo que exige a alguien que sepa conocimientos de programación en Java, entonces tú puedes presentar igual como antes, ¿no? Puedes presentar un currículum vitae, ese papel que aguanta todo, sí, puedes decir, yo soy el genio, yo he inventado ese lenguaje de programación, ¿sí? Pero sin embargo la empresa va a ver, ya, entonces te va a hacer, ¿qué? Un filtro, ¿sí? Te va a hacer una entrevista y seguramente si pasas la segunda entrevista, ahí te tomarán un examen en vivo, ¿no? Entonces ahí no hay cómo engañar al docente, no hay manera de estar copiando, ni que el papel dijo esto y había sido otra cosa, sino que básicamente en cancha te van a probar, ¿sí? Entonces, por eso, como les digo, el valor curricular sí es importante, pero lo más importante es la prueba que finalmente te van a hacer las empresas al momento de contratarte. Entonces, ¿cuáles serán los costos y las barreras de entrada y salida de aquí, de lo que significa entrar a estos productos de la información, la formación online, etcétera? Entonces, primero, vamos a decir que cualquier persona, nuevamente digo cualquier persona, como alguien dice, cualquier hijo de vecino, te perdono la expresión, pero me entiende, cualquier persona con acceso a una computadora y a un servicio de Internet podría hackear el actual sistema educativo. ¿Para qué? Para comercializar un producto de información sin importar algún tipo de discriminación de este instructor, formador, le llamaremos. Edad. Conozco niños que están sacando cursos de formación online. O sea, yo digo, si un niño puede hacerlo, y nosotros, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, o adultos mayores, igual gente de más de 65 años, que en el mundo tradicional estarían jubilados, pero no, aquí no, más bien son personas con experiencia, con conocimiento muy destilado, que se puede aprovechar muy bien y que también dan sus cursos de formación. Entonces, no hay discriminación de edad. Segundo, sexo. Inclusive haciéndose pasar hombres por mujeres o mujeres por hombres, ¿no? Las famosas mascaritas en el Internet. O sea, en este caso, no es que los hombres o las mujeres sacan más cursos del uno del otro, ¿no? Hay casos donde he visto de que hay varones que hacen pasarse por mujeres para aprender productos para mujeres porque tienen mayor resonancia y que sea. Entonces, no hay discriminación al tema de sexo. Disponibilidad de dinero. Ahí está también el problema. Costo marginal igual a cero. Como economista, ¿qué significa eso? Significa que el costo de producir una unidad adicional de tu producto, en este caso, digamos que tú estás haciendo un libro, ok, escribiste tu libro, muy bien. Lo tienes en documento Word, perfecto. Puedes autopublicar tu libro en el sistema de Kindle, por ejemplo, y no te cuesta un peso. Entonces, lo único que haces es abrirte una cuenta en Kindle, subir tu librito en Word, ¿sí? Tal vez hacer una portada por $5 en Fiverr, hay mucha gente que te lo hace. Hacer una portadita y nada más, con tu índice y tu contenido y ya está. Ese libro lo revisan y al cabo de unos días sí, pero el señor prefecto, su libro ya está disponible en Amazon para que lo compre cualquier persona en el mundo, ¿sí? Entonces, a ti te costó, tuviste un costo de producir ese libro, ¿sí? En el costo de tu mente, tal vez dejar de salir, tal vez un trabajo, tuviste tu costo de oportunidad, ¿sí? Tiene un costo. Ahora,
El tema de reproducir un segundo libro, ¿cuánto te costó? Si es digital. 0. Si quieres vender un tercer libro, ¿cuánto te cuesta ese tercer libro adicional extra? 0. Porque no tienes los gastos en papel, no tienes los gastos de envío, no tienes los gastos en tinta, ¿sí? Entonces, este tema de que los costos marginales sean iguales a 0, ¡puf!, hacen definitivamente que este sea un negocio más lucrativo de lo que nunca fue. Entonces, la disponibilidad de dinero ya deja de ser una barrera, ¿sí? Tanto de entrada como para de salida. Y finalmente, el tema de la calificación y de la experticia, que para algunos igual van a decir, bueno, es que yo he estudiado, he ido a colegio, me he ido a la universidad, he sacado una maestría, conozco a algunos colegas doctores, entonces obviamente tienen todos los cartones, tienen todas las calificaciones, todas las certificaciones habidas y por haber, ¿sí? Pero sin embargo, en esta nueva industria, como les decía antes, no se requiere tanto de lo que los papeles dicen que tú sabes, sino realmente qué tanto sabes y cuál es tu experticia, cuál es tu conocimiento en la cancha de lo que sabes. Entonces, no se requieren tanto de títulos académicos homologados, ni siquiera certificados para dar un curso online. Entonces, cada vez estas barreras de entrada y de salida están bajando, bajando, bajando. Es decir, que el transmitir conocimiento, dar clases de formación, de capacitación, etcétera, cada vez están dejando de ser más importantes los roles, los papeles, ¿sí? Las certificaciones, sino más bien las personas que tienen ese fuego interior de transmitir. Yo conozco personas, estudiantes míos incluso, que pueden explicar exactamente en la misma clase que yo estoy dando, tal vez mejor que yo, ¿sí? Porque cada uno tiene su forma de ser, y no porque él no sea licenciado, máster, doctor, qué sé yo, significa que yo voy a pensar que puedo dar una clase magistral mejor que él. Entonces, definitivamente va a ser el mercado, en este caso van a ser las personas quienes van a decir qué tan bien o qué tan mal te va a ir en tu curso online. Entonces, poquito algunas de las conclusiones que me gustaría llegar con ustedes para después seguramente una ronda de preguntas. He debido levantar algunas suspicacias en algunos de ustedes. Me gustaría escuchar algunas. Primera, al desarrollar la presente ponencia se puede destacar algunas ventajas y desventajas de la educación virtual. A manera de hacking y lo que actualmente se plantea como alternativa al sistema educativo tradicional, dado que ofrece una actualización en los cursos para el desarrollo de habilidades, conocimientos y capacidades propias de cada individuo, sin mediar ningún tipo de restricción o barreras de ingreso y salida. Eso es lo que me tiene loco, ¿no? Y cada vez que hablo con mis colegas docentes, les digo, oye, ¿no tienes miedo en nuestra profesión? No, no, hermanito, ¿por qué? Me dicen, no, yo les digo, pero imagínate, aquí un muchachito de 15 años puede averiguar, puede tomar un curso de finanzas, porque hay mocks de finanzas, ¿por qué no? Averiguar, adentrar y tal vez dar un curso mejor que tú y lo va a hacer por internet y se va a clonar a sí mismo 1, 2, 10, 20, 100 veces. Clonar ese concepto, lo que nosotros como docentes presenciales no podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que ir tradicionalmente, o sea, presencialmente, físicamente, tenemos que acudir a la universidad, al centro educativo, ¿sí? Entonces, estamos atados, de alguna forma, de pies y manos, ¿sí? A cambiar nuestro tiempo por dinero. En cambio, esta gente que está hackeando el sistema educativo, como les digo, sin restricción de edad, condición, género, disponibilidad de dinero, ni nada, puede tranquilamente enseñar lo mismo que tú estás dando, pero de manera virtual, de manera mucho más eficaz, mucho más eficiente. No te voy a decir mejor, pero sí te voy a decir diferente. Diferente para un mercado que está compuesto por millones de personas que, como hemos hablado, tal vez no tienen vamos a decir, los requisitos como para poder ingresar a estos centros educativos, ¿no? O peor, universidades, no tienen el dinero suficiente, no tienen tal vez la condición social, no tienen el tiempo, tienen que trabajar y estudiar, entonces se les vuelve complicado. Entonces, el mercado siempre va a estar hambriento, ¿sí? Y para ese mercado hambriento, para toda oferta, esta oferta siempre va a encontrar su demanda. Entonces, hay que tomarlo eso muy en cuenta. Y bueno, finalmente, podríamos hablar del fenómeno creciente de la ubicuidad, ¿sí? Qué linda esa palabra ubicuidad, que rompe totalmente los esquemas. ¿Qué significa? En cualquier momento y en cualquier lugar, ¿correcto? Podríamos simplificarlo en la siguiente idea. Ubicuidad significa que el Internet salió a la calle, ¿sí? Es decir,
Tú directamente sales con tu dispositivo móvil, con tu tableta, tu smartphone, a la calle y tienes conexión a internet y puedes estar conectado en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Cosa que antes no, para tener conexión a internet, como ahorita, bueno, tenemos que estar sentados en una computadora, con una buena conexión a internet, etcétera y demás. Pero ahora con las redes inalámbricas, pues esto se hace mucho más sencillo. Entonces, algunos llaman a esto la web 3.0, concepto de ubicuidad, y me parece muy interesante. Entonces, esto, sumado con el auge de los dispositivos móviles, ¿sí? Que cada vez son más baratos los dispositivos móviles. Y las famosas tabletas también. Entonces, este creciente fenómeno de ubicuidad y el auge de los dispositivos móviles en la educación continua, porque aquí estamos hablando que es una educación que no termina con la universidad, no comienza ni termina con la universidad, sino que más bien va creciendo, se va actualizando cada vez más, plantean un reto. Y dado los desafíos, y dado los beneficios también que les he expuesto sobre la educación continua, que hemos hablado anteriormente, de seguro veremos una explosión, pero así una explosión, tanto en el desarrollo de plataformas educativas digitales, que seguramente ustedes conocen algunas, yo conozco otras, pero estoy seguro que de aquí a un tiempo vamos a ver decenas, tal vez cientos o miles de plataformas educativas digitales, o sea, por un lado eso, y asimismo vamos a ver un crecimiento exponencial de la oferta académica. Y como les digo, no van a ser necesariamente profesores de la universidad, con títulos, con maestrías, y mucho menos, sino va a ser cualquier tipo de persona que quiera compartir, que quiera enseñar a otras personas. Entonces va a haber un crecimiento exponencial de esta oferta educativa y de eso nosotros realmente deberíamos estar pendientes, de las decenas de miles de nuevos instructores online que aparecerán en los próximos años. Y no les estoy hablando de los próximos 10 años, 20 años, 5 años, les estoy hablando de los próximos 2 a 3 años. Hackeando de manera inequívoca el tradicional sistema educativo oligopólico que tenían las universidades e institutos de formación presencial. ¿Sí? Entonces, simplemente mi última reflexión para ustedes es decirles y plantearles el reto: ¿estás listo para hackear tu propia educación y posteriormente al mismo sistema educativo? Ok, Iván. Bien, Iván. Realmente interesantísimo, como todas tus exposiciones, el tema. Tengo algunas preguntas que han hecho por el chat y otras por el formulario. Voy a ir por el formulario primero. Okay. Lisbeth dice, de acuerdo a lo que menciona, ¿los MOOC serían más útiles para hackear la educación informal? Bueno, la educación formal, digamos, ¿no? O sea, sí, definitivamente lo que pasa es de que yo incluso a mis propios estudiantes en algún caso les decía, bueno, mire, esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que la universidad, digamos, nos ha dicho, de que ustedes tienen que aprender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He encontrado una MOOC de una persona que está dando exactamente lo mismo en un 50%, por decirlo. Entonces, ahora también es un reto para los propios estudiantes. Antes era más fácil, ¿te acuerdas cuando nosotros estudiábamos? Definitivamente el docente tenía su librito, tal vez 1 o 2 libritos, tú te estudias ese librito o los 2 libritos y ya está. O sea, ya la tenías segura, ¿sí? En cambio ahora más bien el docente se vuelve también más exigente porque dice, oye, pero ¿por qué no ves esto o lo otro o este videito de YouTube? O tómate un curso MOOC también, ¿no? Para que veas las bases y todo eso. Y me gustaría replantear la pregunta tal vez con el concepto de cómo aplicar estos cursos MOOC a la educación invertida, ¿sí? El famoso Flipped Classroom, que funciona muy bien en muchas universidades y he visto que aquí en Latinoamérica también se están haciendo experimentos muy interesantes donde el estudiante viene al aula ya con un conocimiento previo, con conocimiento adquirido a través de haber visto videos, haber hecho ejercicios, etcétera y demás, y llega al aula directamente para hacer preguntas, y el aula, en lugar de convertirse en un lugar de transmisión de conocimiento, se convierte en un taller participativo de preguntas y respuestas, y eso me parece muy interesante. Y las MOOC y las SMOOC, como les mencionaba, los XMOOC también que están saliendo, o sea, me parece que están contribuyendo bastante a este desarrollo de la educación. Bien, Iván, voy con la siguiente, una cuestión de tiempo. David, ¿cómo se puede mejorar la interactividad entre el docente y el estudiante
en los cursos virtuales? Bueno, en este caso, el tema es ese también, ¿no? Porque antes el docente era muy cómodo, o sea, yo empezaba mi clase a tal hora, terminaba mi clase y hasta luego, chicos, nos vemos el día de mañana o a la siguiente clase y ya está. Entonces, no me molestaban, digamos, ¿no? En cambio ahora no, o sea, escucha, los estudiantes amigos tuyos por el Facebook o incluso algunos son más diestros y te añaden a sus grupos en WhatsApp, ¿no? O finalmente tu correo electrónico, pero ahora tienen formas mucho más directas de llegar a ti, entonces cualquier cosa directamente te pueden llegar a preguntar, ¿no? Entonces hay que ver cómo manejar eso dependiendo de la cantidad de gente, el grupo, las personas, pero definitivamente esto como que te acerca al estudiante, ¿sí? He visto algunas ponencias también relacionadas a cómo utilizar la web 2.0 para tener una comunicación mucho más interactiva con los estudiantes. ¿Cómo podemos utilizar estos? Había precisamente una ponencia de cómo utilizar los dispositivos móviles dentro del aula, ¿sí? O sea, no solamente para que la comunicación sea sincrónica con estas nuevas tecnologías en el aula, sino también asincrónica, ¿sí? Y que en cualquier momento el estudiante también pueda llegar a surgir la duda y comunicarse con el docente o incluso participar en foros virtuales o en grupos de Facebook, qué sé yo, y que el conocimiento sea mucho más participativo, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos llegando al sumum de la escuela constructivista también con este tema de las nuevas tecnologías. Gracias. Voy con la siguiente, Iván. Guillermo, en su opinión personal, ¿cuál es su percepción sobre el hacker o sobre hackear la educación? ¿Bueno o malo? Explique su postura. Me parece excelente. Si a mí me hubieran dicho hace 25 años que podía haber hackeado mi educación en vez de haber gastado tantos años dentro de la universidad y podía haber aprendido tal vez lo mismo mejor con diferentes profesores, docentes a nivel internacional, con compañeros de todas partes del mundo y de diferentes idiomas también que no necesitaba ni siquiera aprender otros idiomas porque ahorita ustedes saben también hay programas que te permiten traducir casi en tiempo real, incluso el Skype, ¿no? Cuando tú estás hablando te permite traducir de un idioma a otro, entonces no lo hubiera pensado dos veces, ¿sí? Y hubiera dicho, no, aquí yo lo que necesito es esto, ¿sí? En lugar de tener que ser sujeto de una base imponible y un grupo de expertos que ha dicho que esto es lo que tú necesitas para hacer esto, en lugar de que sea una persona, obviamente, no te estoy diciendo de que no significa de que tienes que buscar a un mentor, a un tutor o a algún otro compañero que tenga más experiencia en esto, ¿sí? No, tiene que haber definitivamente un sensei que esté a tu lado, ¿sí? Pero, en este caso, la educación se hace mucho más enriquecedora hackeando el sistema educativo tal como lo planteo aquí, que de la manera tradicional, donde básicamente uno va, terminan los años y a la semana prácticamente se olvida lo que ha aprendido todo eso, y el problema es que uno termina desactualizado, ¿no? Ahora, alguno también dirá, podemos hacer las dos cosas, ¿sí? Tratar de encontrar un punto medio, pero bueno, todo depende del tiempo y la disposición que uno tenga. Bien, Adriana pregunta, me gustaría saber cuál sería la postura teórica para avalar esta postura. Teórica, bibliográfica, ¿se lo refiere? Calculo que sí. Bueno, o sea, lo interesante es de que hay varios libros escritos que tal vez seguramente, creo que ya lo han subido, ¿sí? Los documentos que les enviamos o todavía. Creo que todavía, ¿no? Después en la página web de esta conferencia, en el site, va a haber Okay. para poner preguntas y demás. Ok. O sea, perfecto, porque ahí al final tengo varias referencias bibliográficas y también web gráficas, ¿sí? De toda la exposición que he hecho. Y hay unos libros interesantísimos, por ejemplo, te puedo recomendar ese Hack Your Education. No me acuerdo de qué autor es, pero es Hackea tu Educación. Sí, que es un libro de un estudiante norteamericano que hizo una investigación hace unos años muy serio, muy avalado y que definitivamente ha levantado polvareda y todo esto y está muy relacionado también con los conceptos que estoy hablando, pero revísalo también en la bibliografía, que hay cosas mucho más interesantes que seguramente te van a abrir un poquito más la mente y van a desarrollar tus horizontes. Bien. Angulo pregunta, ¿cuál es el impacto social y educativo? ¿Hackear el sistema de la educación? Uh-huh. Bueno, el impacto educativo, yo diría que vamos a tener mejores profesionales de aquí a un tiempo, porque, como les decía, no estamos sujetos a un solo docente,
o a un solo punto de vista, sino que tenemos más bien mucho para elegir. Podemos buscar a los mejores docentes, podemos ver diferentes ramas del conocimiento, y de aquí lo que interesa realmente no es, como decíamos anteriormente, memorizar, sino aprender a razonar, aprender a pensar. Yo cada vez que me encuentro estas plataformas educativas de MOOCs y demás cosas, y veo unos cursos, pero yo digo, pero este curso es lo máximo, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo cosas que tal vez a mí no me interesan o no me van a servir, digamos, en mi carrera laboral, trabajo, lo que sea, pero estas otras cosas sí yo puedo seleccionar. O sea, es como tener un buffet delante tuyo, sí, dentro de ese buffet tú puedes empezar a agarrar lo que vas a necesitar, vas a servir, y que te gusta, ¿no? Que realmente te gusta, y por eso si te gusta te motivas y lo terminas, lo acabas. Entonces, un cambio educativo muy positivo, o sea, definitivamente muy positivo para la sociedad, para las mismas empresas, ¿sí? Obviamente para los centros educativos tradicionales como ser universidad, etcétera, no les va a gustar mucho porque, como les decía, manejo un término tal vez fuerte para algunos, oligopolio de la información, pero eso es lo que yo lo he visto. Pero en este último tiempo, esta parte, definitivamente el Internet ha venido a democratizar no solamente la información, sino transformar esa información en conocimiento. Y ese conocimiento más destrezas, habilidades puesta en la práctica, base de teoría puesta en la práctica, te va a generar sabiduría, ¿sí? Que es hacia donde todos debemos apuntar. Entonces, un gran crecimiento desde el punto educativo. Y social, yo creo que vamos a ser una mejor sociedad, ¿sí? Vamos a pasar todos de una sociedad de la simple información a una sociedad del conocimiento. Bien. Angulo también preguntaba, ¿cómo controlar el proceso de hackear el sistema de la educación? No se puede controlar. Es lo interesante, porque cuando yo comento con esto, ya digamos no con estamentos de mis rangos, sino estamos hablando de decanos, vicedecanos o rectores de universidades, y les comento esta parte, y a muchos los dejo boquiabiertos y creen que estoy hablando de ciencia ficción, y les digo, no, esto está sucediendo ahora. Entonces, y más o menos me hacen la pregunta que hace aquí el compañero, ¿y cómo se podría controlar o minimizar de alguna forma los efectos que tendría, ¿no?, para nosotros? Entonces yo le digo, bueno, es imposible, maestro. O sea, definitivamente es como si trataras de controlar el Internet. Nadie puede controlar el Internet. Siempre va a estar existiendo, por más de que haya gobiernos, políticas, buenas normas, restricciones de acceso a la información y demás cosas. O sea, la gente siempre va a buscar una forma de transmitir ese conocimiento o de hackear ese conocimiento también. Entonces, definitivamente, como yo les digo al final, después de toda la charla, si no puedes contra ellos, entonces mejor úneteles. Y úneteles pronto, porque como les digo, las cosas van a cambiar muchísimo en los próximos años. Ok, Iván, la última por una cuestión de horario. Okay. Guillermo indica, la educación virtual está íntimamente ligada a la brecha tecnológica de cada región o país y al nivel de desarrollo del país. En Latinoamérica la brecha aún es alta en la mayoría de los países. ¿Conoce los datos actuales de esta brecha y si existe iniciativa gubernamental o regionales para reducir esta brecha? Yo creo que todos los países en Latinoamérica tienen en algún lugar alguna política relacionada a reducir la famosa brecha digital. Yo creo que lo tienen en la agenda. Como les decía al principio de mi exposición, yo vivo en Bolivia y me acuerdo que el año 2002 participábamos en los talleres de lo que significa la estrategia de tecnologías de la información y comunicación, donde uno de los, vamos a decir, una de las bases fundamentales era reducir esta brecha digital entre las personas que son nativas digitales, o bueno, los que saben manejar la computadora y los que definitivamente no saben, ¿no?, los analfabetos digitales. Entonces había un problema ahí de formación, un problema de conexión. Seguramente todos aquí de este lado sufrimos conexiones lentas, algunos más que otros, y definitivamente este era un problema. Pero lo que sí me interesa, y estoy seguro de que si tú te vas a algún ente gubernamental de tu país, vas a pillar en algún lado alguna cámara, algún ministerio, algún organismo gubernamental que va a estar encargado precisamente de disminuir esta brecha digital. Y como en el caso de Chile, yo me acuerdo hace 10 años que estaba ya, el 2005, ya tenían un programa de alfabetización digital. Entonces, hay unos países que están avanzando más rápidos que otros, ¿sí? Pero definitivamente todos los países en algún punto tienen vamos a decir,
punto en agenda, ¿sí? O sea, tienen dentro de sus planes, proyectos y políticas disminuir esa brecha digital. Y yo creo que con lo que nosotros estamos haciendo, de alguna forma también estamos colaborando a reducir esta brecha digital, ¿sí? Entonces, qué mejor que empecemos haciendo nuestros cursos de formación online. Les invito a que ustedes también hagan el suyo muy próximamente. Bien, Iván. Esa fue la última pregunta. En nombre del comité de organización, como siempre, tu gran aporte. Te saludo, te doy las muchas gracias y te indico si tú te quieres despedir. Sí, muchísimas gracias nuevamente a todos los organizadores de este maravilloso Congreso Virtual Mundial de E-Learning. Yo aprendo muchísimo de mis colegas. Me sorprendo realmente de ponencias que son muy interesantes, que tal vez se han pasado por mi mente, pero que en otros lados están funcionando y les están haciendo, y eso realmente me motiva a seguir adelante. Y como todo, o sea, no seamos egoístas, sí, con este conocimiento que hemos aprendido, sino más bien tratemos de portar esta tea, este fuego hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros inmediatos seres queridos, y compartir este conocimiento que realmente nunca termina, no tiene fin. Muchísimas gracias a todos.